número 10, una mirada diferente, hoy día con un invitado sumamente especial, un invitado de un cantón vecino, aquí el Cantón Chone, como es el Cantón Tosagua, y con quien nos une una amistad de algunos meses, y la verdad que me cayó bien la primera vez que lo conocí gracias al rector de la SPAN, y nos hicimos panas, y lo invitamos, y aquí está César Bernabé. César, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte aquí en este podcast, Una Mirada Diferente. Bueno, el gusto es mío. Muy buenas tardes con todos y saludos a todas las personas que nos ven en cualquier parte del mundo. Y seguramente nos van a ver en diferido. Saludos a todos. Y bueno, realmente cuando nos conocemos fue por el tema del rector que vino a una entrevista y todo. Sin embargo, a las personas como tú, la gente las conoce. Yo sí te conocía. El famoso No, eres tú. pero yo también te conocía, ojo, yo también te conocía porque tuviste digamos que una competencia sana en las elecciones pasadas en Tosagua y casi llegas a la alcaldía. ¿Persiste ese sueño o no? Por supuesto, eso está vigente. Nunca ha muerto. De hecho, las elecciones fueron el 5 de febrero del 2023. El día 6 la gente me llamaba y me decía, oye, ¿y vamos otra vez? Por supuesto, le digo, nunca dijimos que no. O sea, desde el primer momento tenías la firme convicción de que ibas a participar nuevamente. Así es. Y te estás preparando nuevamente para ese tema, ¿no? Exactamente. Esta vez sí. Esta vez sí. Oye, he leído eso, esta vez sí, porque anteriormente tenías un eslogan parecido a ese. Es que esa vez solo era esta vez. Ahora esta vez sí. Ya, correcto. Dime una cosa, César, hablamos del rector del SPAN. Te une una profunda amistad, creo que con Guillermo, ¿no? Bueno, sí, te cuento que a Guillermo yo lo conozco desde el año 2012, que casualmente yo llegué a la SPAN en ese tiempo. Ya. Hoy pues yo puedo decir que tengo 14 años de relación con la universidad y conociéndolo a Guillermo, pero bueno, al final del día creo que mi participación en Tosagua llamó mucho la atención de la gente y Guillermo fue muy cercano a nuestro equipo, ¿no? Pues fue una persona que estuvo comprometida con el territorio. Más allá de la política, Guillermo Félix vio el territorio y se dio cuenta de una propuesta seria y él nos colaboró bastante. En ese momento cuando ni siquiera era rector de la SPAN, ni nada, eran amigos éramos colegas de universidad, Cuando yo le hablé de una causa, él se identificó con la causa y dijo, bueno, esto me parece interesante y yo puedo aportar con ideas. Oye, César, y te cuento algo. Mira, nosotros nos familiarizamos mucho con nuestros cantones vecinos, ¿no? Tosagua, Bolívar, Flavio Alfaro, El Carmen, ¿no? San Vicente, Chone es como el eje del norte de la provincia de Manabí. Y en Tosagua pasó un fenómeno que nos llamó muchísimo la atención, porque una persona quizás con pocos recursos económicos, una persona que representaba quizás al común de los ciudadanos, llegó y casi llega a ser alcalde de Tosagua. Entonces era como que, mira, este man rompe todos los esquemas, como que ir en contra de lo normalmente aceptado, ¿no? De los partidos políticos tradicionales, de las fuerzas económicas tradicionales, ¿no? Y viene César Bernabé y rompe de alguna manera ese esquema. Bueno, mira, yo tengo una lectura que capaz y es objeto de estudio, ¿no? En algún momento alguien tiene que dedicarse a analizar eso desde un punto de vista científico. ¿Qué ha pasado en la ruralidad de nuestras campiñas? No solo de Tosagua. Abandono. La gente de Chone, de Flavio Alfaro, del Carmen, etcétera, donde tú lo quieras mirar, más allá del abandono que haya, es el tema de que la gente, a pesar de todo, se ha educado. Y te cuento que yo fui profesor en la ruralidad de Tosagua mi carrera docente empezó en el año 2005, 2006. Es decir, que tengo más de 20 años como profesor. Y hubo un tiempo que di clases en el colegio bachillero, ¿ya? En la ruralidad. Entonces, eso me acercó mucho a la gente. ¿Eso te permitió un poco conocer más a profundidad su sentir? Bueno, yo creo que sí, pero más allá de eso, vamos al impacto que se causó en el tema eleccionario. Correcto. ¿Qué pasaba, por ejemplo? La gente se identificaba contigo, es uno como nosotros. Sí, a ver, cuando mis adversarios políticos decían con Bernabé no pasa nada, ellos obviaron el hecho de que yo había sido profesor en la ruralidad. Correcto. Y que obviamente también ya tenía una carrera universitaria donde muchos jóvenes de la ruralidad habían ido a estudiar. Correcto. Entonces cuando yo iba, por ejemplo, a Ciénaga Grande, iba a un desmonte y me encontraba con 5 personas,
y de esos 5, 4 habían sido alumnos míos. Y los saludaba con nombre y apellido, pues. Oye, Ciénega Grande es aquí pegado con nosotros, correcto, con Chone, ¿no? Aquí es frontera con San Pablo. Exactamente, con Copetón. Con Copetón te iba a decir, con Copetón, exactamente. Correcto. Bueno, pero ¿quién es César Bernabé? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son sus orígenes? Porque veo un hombre identificado con las clases populares, veo un hombre identificado con la ruralidad. ¿Así te consideras tú, César? Bueno, mira, lo que pasa es que realmente yo vengo de la montaña de Cepa, pues. O sea, mis padres son campesinos reales, nacidos en las entrañas del monte. Ya, pero en Tosagua. No, mira, mi papá y mi mamá nacieron en Chone. Ah, mira. Ellos nacieron en Cucuy. Ah, en Cucuy, montaña. Mi papá es de Cucuy y mi mamá casi que es de Boyacá. Ya, entre Cucuy y Boyacá pues está la vía. Correcto, sí. Correcto. Entonces, yo nazco el 1 de enero del año 1983 en el monte, allá adentro en Cucuy. Y nazco un 1 de enero, mi mamá empezó a parir 11:55 del 31 de diciembre y termina pariendo a las 12 horas del 1 de enero. Entonces yo nací el 1 de enero. ¿En qué año? De 1983. 1900. Tengo 44 años. 44 años. Entonces, vengo de allá, pero ¿qué pasa? Que mi papá migró cuando nosotros éramos muy niños y yo mis estudios, absolutamente todos, desde jardín de infante, escuela, colegio, lo hice en Tosagua. Entonces, básicamente yo soy un campesino que tuvo que emigrar a la ciudad de alguna manera. Tuvo que emigrar a la ciudad por las condiciones difíciles del campo. ¿Por qué se va a Tosagua, tu papi? Porque ¿Por trabajo? Por trabajo, sí. Trabajo. Mi papá tenía una hermana que vivía en Tosagua. ¿Ya? Y mi tía hacía empanadas, arroz colorado, o sea, vendía comiditas populares. Correcto, sí, exacto. Entonces ella necesitaba un ayudante y lo trajo a mi papá para que ayudara. Cuando mi papá entendió la dinámica del negocio, el man dijo, no, yo ya no voy a ser empleado de mi hermana. Obviamente que no le dijo eso. Simplemente el man compró una racima de verde, 2 libras de queso y se puso a hacer empanadas y salió a vender. Correcto. Y luego... ¿Y tú estabas pelado? Obviamente yo no me acuerdo mucho porque eso fue en el año 87, yo apenas tenía 5 años de edad. Entonces ahí me mandaron a estudiar en la Magdalena Dávalos. ¿Y ese que es una escuelita vieja? Ya, pero en el centro de Tosagua. En el centro de Tosagua. Ya, correcto. Sí. Y entonces ahí empezó mi vida escolar y mira, mi concepción ideológica, mi madurez mental, mi razón de ser, desde que yo tengo uso de razón, está en Tosagua. O sea, realmente esa es mi identidad. ¿Te consideras 100% tosagüense, se dice, no? Correcto, tosagüense, sí. Tosagüense, correcto. Dime una cosa, ¿tienes alguna anécdota de niño? Porque generalmente nosotros solemos acompañar mucho a nuestros padres, ¿no? En la niñez, ¿no? Y a veces yo recuerdo haber ido con mis papás, con mi mamá, hacer labores actividades económicas donde ellos se desarrollaban. ¿Tú te tocó trabajar desde muy pequeño o no? Siempre. A ver, mira, cuando nosotros éramos niños, mi papá se hizo panadero. Mi papá es uno de los panaderos más viejos que tiene Tosagua. O sea, después de la empanada vino el pan. Sí, sí. Ya, correcto. De hecho, él es el panadero más viejo que... A ver, no solo hay un panadero más viejo que mi papá en Tosagua, que es don Fulberto Zambrano. Fulberto. Ajá. Mira. No, realmente él se llama Fulberto, con J. Pero ya la gente le dice Fulberto. Ya, correcto. A la abuela, ahí le mando un saludo también. Ya. Entonces, y ahí sale tu papi. Sale mi papá. ¿Pero tu papá aprendió a través de él o...? No. Mi papá tuvo... ¿Cómo aprendió? Mi papá tuvo otra escuela. O sea, un hermano de mi papá vivía en Santo Domingo. ¿Ya? Y en Santo Domingo hacían el pan colombiano. Y mi papá aprendió del hermano. A hacer pan, allá. Sí. Correcto. Y después, abrió su propia... Correcto, abrió su propio negocio. Hubo una época donde teníamos 14 vendedores. En la casa hacíamos panes desde las 12 de la noche. Pero eso te iba a preguntar. ¿Había una panadería en especial? No, era una casa donde se fabricaba el pan y salían a diferentes puntos con vendedores ambulantes. Ya, correcto. ¿Y ahí César también vendió pan o no? Y claro, pues, nosotros teníamos una vida, yo no digo dura, no. Una vida de trabajo fuerte. Porque, por ejemplo, a nosotros nos levantaban a las 2 de la mañana a hacer pan, porque el panadero tenía que irse temprano. Yo sé hacer pan, sé amasar el pan. Ponerle la levadura, toda esa nota. Y yo sé hacer el pan relleno, sé hacer la rosca. O sea, ese trabajo lo aprendimos a hacer muy bien. Entonces,
nos levantamos de madrugada. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Te recuerdas más o menos? Yo más o menos tenía unos 8 años de edad. Desde los 8 años comenzaste ya... Mira, yo desde que mi papá se dio cuenta que sabía sumar, ya me dijo, mijito, usted puede coger un charlo de pan y vaya a vender. Entonces yo aprendí el negocio tempranito. Correcto, desde los 8 años de edad. Oye, ¿y te acuerdas? Pero tú gritabas, vociferabas, pam, pam, ¿cómo era esa nota? No, pues tú salías a gritar el pan como todo panadero por ahí. ¿Pero cómo? ¿Cómo gritaba César? Pues, pan de la tarde, ¿qué? ¿Pan de dulce, pan? No recuerda. No. A ver, nosotros decíamos pan de sal, o sea, gritábamos el producto que cargábamos en el chalo. En el chalo. En el chalo, correcto. Ajá. Pero mira, cuando yo estaba en el jardín de escuelas, en el jardín de infantes, a mí me hicieron proclamar a una reina. ¿Ya? Entonces me aprendí un discurso para proclamar a la reina. Y ese discurso le gustó a los padres de familia. Luego yo iba en la calle y la gente me decía, si proclamas a la reina, te compro pan. Te compro pan. Y me hice proclamador. Y de ahí tengo una historia larga. Yo he proclamado casi en todas las comunidades de Tosagua. Yo soy el proclamador de las reinas. Correcto. Oye, dime una cosa. ¿Y te recuerdas de ese poema o no te recuerdas de ese poema? Un extracto. Un extracto. Un extracto de una reina. Sí. Yo me acuerdo que a las reinas les decía, por ejemplo, Marta, tienes nombre de princesa. Tu nombre compagina con tu andar. Con tu belleza. Si los músicos quisieran cantar, te lo harían con coro de ángeles. Hijo de madre, hermano. Metáforas así, ¿no? Oye, versos de Víctor Hugo le metíamos ahí. ¿Y así enamoró? ¿Peladas o no? O sea, la verdad es que yo he sido labioso, sí, pero mira que esta carita no es tan bonita. Pues. Entonces, es más, yo a veces le hago broma a la gente ahora que yo ya soy desinhibido, ¿no? Correcto. Hablo con naturalidad y fluidez. Pero, por ejemplo, cuando éramos niños y las peladitas jugaban la botella, decían, allá viene el negrito, con ese no. Ya, entonces, para que te des cuenta que sí he sido segregado. Pero en cambio tenía el don de la palabra, el de la inteligencia, hermanito. Pero nunca te sentiste menos. No, nunca. Jamás. No. O sea, porque a pesar de ser una anécdota, ¿no? Una anécdota que uno a veces lo marca, ¿no? Yo recuerdo mi niñez, por ejemplo, a mis amigos acompañándolos, sus papás, por ejemplo. Pero usted era el guapo No, pero a los eventos deportivos. Pero no tuve ese acompañamiento, mira, y recuerdo que eso se generó como una situación que la guardé por mucho tiempo hasta que se lo conversé ya grande a mi papá. O sea, son a veces, no quiero decir que son complejos, pero sí son situaciones psicológicas que uno arrastra a lo largo de su vida. Entonces, pero a pesar de todo eso, creciste feliz. Claro, sí. De hecho, yo considero que soy una persona feliz porque a nosotros siempre nos enseñaron que el valor de la grandeza está en el trabajo bien hecho y en el trabajo honesto. Entonces, tú eso lo extrapolas en todas las etapas de tu vida. ¿Cuánto le debes a tu papá, a tu mamá? De lo que eres tú, de la construcción como persona, de ser humano, de lo que es ahorita César Bernabé. Bueno, en primer lugar, la vida, ¿no? Es algo que tiene un valor inconmensurable. Es algo que no se puede pagar nunca, que solo se puede agradecer siempre. Eso. Y luego, pues, que mis padres en sus limitadas condiciones económicas, no intelectuales, sino de formación. Mi papá estudió hasta 4º grado de escuela y mi mamá hasta 2º grado de escuela. En el espectro actual, mis padres serían iletrados, serían analfabetos. Pero ellos nunca dejaron de estudiarnos. Yo me acuerdo que tampoco nos controlaban en las tareas. Ellos le dieron como libertad. Nos dieron autonomía para que cada uno de ustedes, para ser responsables. Y luego cuando fui a la universidad, todo el apoyo del mundo. Pero siempre los padres como que ven en los hijos o tratan de construir en ellos lo que no pudieron ser ellos. Correcto. O sea, porque me parece fundamental lo que dicen, ¿no? O sea, ellos no tuvieron las posibilidades, pero sin embargo fueron personas con muchos valores y más que todo con la convicción clara que queremos que nuestros hijos estudien. ¿Cuántos hermanos eran? Tengo 5 hermanos, nosotros somos 6. ¿Ya? Yo soy el cuarto entre 6 hermanos. Ya, con mamá y papá. Sí. Un hogar sumamente consolidado, algo envidiable, o sea, un hogar increíble. ¿Y hermanos mayores tú tenías? Por supuesto, tengo hermanos mayores. Hermano mayor Robinson, saludos para todos mis hermanos. Luego Carmen, luego Virginia, ahí vengo yo y después de mí hay 2 hermanos más. Oye, ese apellido Bernabé, de Cucuy, ¿de dónde Bernabé? No. César Bernabé. No, Bernabé no es apellido. En la política todo el mundo pensó que Bernabé era mi apellido. A mí me hacen oficios todavía. Ingeniero César Bernabé. Y
como presente. Sí. Pero realmente Bernabé... no es apellido, no es tu apellido. Es un nombre. Mira, antes los abuelos le ponían nombres a los nietos. Entonces, cuando yo nací, mi abuela escogió el nombre, mi abuela paterna. Tengo un tío que se llama César. Y tengo otro tío que se llama Manuel Bernabé. Entonces mi abuela construyó un nombre con el nombre de sus dos hijos. Dime una cosa, ¿ya has visto etimológicamente dónde viene ese Bernabé? ¿Qué procedencia tiene? ¿Qué origen tiene? Es un Porque aquí en Chone yo te tengo amigos del nombre Bernabé, ¿ah? Bernabé es un nombre bíblico. Bíblico, ya, correcto. Hecho, uno de los apóstoles era Bernabé. Ya, para que tú tengas una idea. Y según la gente estudiosa de la Biblia, Bernabé era uno de los apóstoles más obedientes. Más obedientes. Ajá. ¿Y usted sigue siendo obediente con su señora, en su casa? ¿Ah? Sí. Bueno, yo no peleo, hermano, porque me gusta vivir tranquilo. A ver, me dijiste que eran 6 hermanos, pero que solo quedan 5. No, 6. Somos 5 más yo. Ya, correcto. 5 y contigo 6. Ajá, correcto. Exacto, ¿Y en qué orden naciste tú? O sea, soy el cuarto. El cuarto, Ajá. perfecto. ¿Y el más pequeñito o pequeñita? Ya no hay más pequeñito porque el menor tiene 35 años. ¿Y el mayor? El mayor debe tener 47, 48. 47. O sea que tus papás tendrán sus 60 y pico. Mi papá tiene 74 años. 74 años, sí. ya, correcto. ¿Y tu mamá? Mi mamá es 8 años menor que mi papá. 8 años, 66 más o menos. Ahí, entonces, sí. Correcto, perfecto. Entonces transcurre tu infancia, Bernabé a la calle, Bernabé a trabajar, y a estudiar, ojo. Correcto. Y el colegio, había un colegio famosísimo en Tosagua, tenía hasta el nombre de un alemán, ¿no? A ver, hubo un colegio en Tosagua, todavía existe el colegio Pedro Schumacher. Exactamente, que me acordaba del corredor de Fórmula 1. Ya. Yo no estudié en el Pedro Schumacher, pero ahí tengo una experiencia interesante. Yo estudié en la escuela en la Magdalena Dávalos, y el colegio lo estudié en el Carlos Julio Arosemena Tola, y lo estudié de noche. O sea, yo estudiaba nocturno. Siendo un niño, cuando en nuestra época, solo los adultos estudiaban de noche. Claro, es verdad. Porque esa era la concepción. Pero nosotros, como teníamos que trabajar, yo siendo un niño, me metí a estudiar en la nocturna con adultos. Y ahí aprendí a relacionarme con gente mayor. Luego... En el colegio, sí. Siendo estudiante del colegio Carlos Julio, un día... una señora andaba buscando a alguien que le cuidara a su marido, un señor mayor de 92 años, y no encontraban. Entonces, yo era deportista, o sea, a mí me gustaba hacer acrobacia, levantaba peso, o sea, era un muchacho medio fit, ¿no? Y sí tenía fuerza, ¿no? Según yo, ¿no? Pero el señor era bien pesado y yo fui a trabajar y lo pude levantar, le pude cambiar pañales, etcétera. Lo ayudaste. Ese era un trabajo extra que tenías. Ese era un trabajo que lo hice a prueba. Entonces, cuando la señora a los 2 días no le llegó el que cuidaba al señor, dijo, no, quédese usted, que usted puede hacer el trabajo que hace el otro. Cuando el otro llegó, le dijo, ya no hay trabajo porque ya conseguimos uno nuevo. Y yo me quedé trabajando con ese señor. Me pagaban 300,000 sucres por quincena. Era un montón de plata. ¿Y yo cuántos años ahí? Tenía 16 años. Nunca en mi vida había cogido tanta plata yo. 300,000 sucres. Eso no te ganaba. Eran 20,000 sucres diarios. Eso era una semana vendiendo pan, por decirte más o menos, si podemos sacar. Sí. Y bueno, ese fue mi primer trabajo. Y ahí ya... ¿Trabajabas en el día? ¿Hacías un poco ese trabajo? No, ya esa nota era un trabajo perenne, porque yo tenía que estar día y noche ahí. 15 días. Y en la noche ibas a estudiar. Pero nos estamos quedando con algo ahí inconcluso. Ya. César Bernabé, yo me llamo Raúl Alberto. ¿Y tus apellidos cuáles son? Ceballos Reyes. Reyes, Ajá, correcto. Los Ceballos de Cucuy, porque tiene... De Cucuy, que dice usted que hay como burro en sabana, más o menos. Sí. En Cucuy, muchísimos Ceballos en Cucuy. Hay bastante. Correcto. Bueno, y ahí te gradúas en el colegio Pedro... No, a mí me relacionan con el Pedro Schumacher por otra razón. Para conectar el eslabón, mira, cuando se muere don Cacho Yuca, era un señor que vivía aquí en la sabana, Eudaldo Lor Moreira, el papá de los Cacho Yuca. Sí, del papá de los señores de allá que después emigraron para el norte, digamos, para Jama y para Pedernales. Exactamente. Correcto. Ahora, ¿cómo se llama? La gente generó una narrativa de que yo era bueno para cuidar a los ancianos porque los hacía hablar, porque tenía feeling con ellos. Se enferma el padre coronel, que fue 36 años párroco de Tosagua. Desde el año 1964 fue párroco en Tosagua. Entonces yo lo voy a cuidar a él casi en el año 98. Y
Trabajé con él 17 meses, lo cuidé 17 meses. Al padre Vicente Coronel Argudo. Y ese era el cura histórico de Tosagua. Correcto, y él era el rector del colegio. O sea, legalmente la arquidiócesis lo tenía como rector. Pero había un rector encargado que ¿Pero era ecuatoriano ese cura? ¿O era irlandés? Era guayaco. Era guayaco, correcto. Era guayaco, sí. Y él su salud decayó y tú entraste ahí. Correcto, yo lo cuidé. Entonces, ¿qué pasó con el Pedro Schumacher? A él lo llevaban siempre al Pedro Schumacher y el que cuidaba al padre era yo. Pues entonces todo el mundo decía, este man es Schumacher. Y hay gente que me dice, tú eres Schumacher. Ya, yo no me puedo poner a pelear con la gente. Yo le digo, sí, está bien, yo soy Schumacher, ya. O sea, entonces ser Schumacher significa ser graduado del Pedro Schumacher. Acá, por ejemplo, dice la gente ser amazónico, el Colegio Nacional Amazonas. Ser amazónico. Ya, ser Schumacher. Mira. Ajá. Pero mira cómo tiene unos nombres medio bacanes. Pero mira cómo es la vida. Cuando yo fui a la universidad, yo estaba más o menos en 5º semestre y un día me encuentro al rector del colegio en la vía. Él andaba en su furgoneta y yo estaba esperando carro. Y me dice, vente acá, mijito, vente acá. Me dice, dicen que tú eres bueno en matemática y se quiere un profesor de matemática. Para el colegio. Para el colegio. Tú siendo estudiante universitario. Yo era estudiante universitario. Había sido prácticamente el empleado de la casa. Claro. En buen término, buen término, ¿no? No, y con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Por mucho orgullo, lógico. Sin embargo, uno tiene un umbral aquí donde dice, ¿cómo voy a ser profesor yo de ese colegio? Y yo le digo, ¿estás hablando en serio? Sí, me dice, anda tal día a una reunión. Fui a una reunión y me hice profesor ahí. Y ahí trabajé con ellos alrededor de 8 años. Dime una cosa, ahí estabas de ¿qué? 19 años, 20 años. Yo tenía unos 22 años. Y ahí estabas estudiando ya algo. ¿Qué estudiabas en la universidad? Ingeniería mecánica, yo soy ingeniero mecánico. Correcto, y ya las matemáticas para ti era algo cotidiano, claro, era algo normal, tenía mucha destreza. Era el pan de cada día. Correcto. Era el pan de cada día. Y ahí me hice profesor en el Pedro Schumacher. ¿Y tú te graduaste de ingeniero mecánico que en la UTM? En la UTM, así es. Ya. ¿Y eso es la única carrera que tienes o...? No, cuando ya, por ejemplo, salí de la UTM, ahí sí me hice profesor ya fuerte. Di clases en el Wenceslao Rijavega, en Calceta. Ya. Matemáticas. Matemáticas. Solo matemáticas y física. Ya, correcto. Luego fui a bachillero. Me llamaron en la ruralidad. Monteoscuro, por eso que se acuerda usted de Monteoscuro, pues. De todas las comunidades. Ciénega Grande, Monteoscuro, por ahí eso ahí te conecta con nosotros. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Yo terminé dando clases simultáneamente daba clases en 3 colegios. De mañanita me iba al Wenceslao Rijavec hasta las 10 de la mañana. 11, llegaba aquí a Tosagua y me iba al Pedro Schumacher desde la 1 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde. Corría bachillero. Tenía horario vespertino. Tenía clases desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche en bachillero. Todo el día dando clases. Todo el día, sí. Ya dejó de cuidar ancianos. Pues, correcto. ¿No? Y ahí te cuento que justamente en ese momento me llama un amigo y me dice, hay una maestría en la SPOL en física, en enseñanza de la física. Y me fui a hacer la maestría en enseñanza de la física. Ahí era presencial. Yo estudiaba sábado y domingo. Sábado y domingo de 8 de la mañana. A Guayaquil. Presencial lo que era real, pues no. Una maestría de verdad, pues no. O sea, una maestría... No esa slide ahora de un año. Ahora un año. Que las hacen en su universidad y en toda la mayoría del Ecuador. En línea, o sea, mira, el concepto, ahí tenemos que hacer otro podcast para discutirlo. Claro, sí, porque ese es un tema que da para bastante. Eso da para bastante, sí, pero... Son demasiado sencillas. Lo que yo te digo... Demasiado sencillas. Lo que te digo que en ese tiempo nosotros teníamos clases desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos daban 1 hora para comer. Sábados y domingos. Física. De enseñanza de la física. 2 años. 2 años. Pero yo me gradué como a los 3 años, porque... Mientras hiciste la tesis, preparaste todo ese tipo de cosas. O sea, tiene una maestría en física también, ¿ah? En enseñanza de la física. Ya, correcto. Y ahora estoy haciendo un doctorado, que estoy a punto de terminar. A ver, César, ¿y cuándo arranca el tema de ya profesor universitario? O sea, porque hasta ahí tenías tiempo completo en colegial, ahí estabas en bachillero, ibas a Tosagua, ibas a Bolívar. ¿Y cuándo arranca tu carrera universitaria? En el año 2012 me llama me fui con un amigo a Puerto Viejo a visitar a un profesor nuestro que era subdecano de una facultad. Antes habían subdecanatos, ¿te acuerdas? Entonces los subdecanos eran los que hacían la parte académica, contrataban profesores, etc. Y resulta ser que yo en los últimos niveles de ingeniería, yo era un estudiante... Era un estudiante bueno. Destacado, sí. Entonces él me identificaba. Come libro, como decimos, come libro. Y bueno, él dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estamos dando clases, éramos 2 compañeros,
y le contamos las experiencias. Entonces él dice, ustedes pueden venir tranquilamente a dar clases aquí en la universidad. Hay una forma de contratarlos por medio tiempo y luego a tiempo completo. Nos contrataron a medio tiempo en la Universidad Técnica de Manabí en el año 2012. Pero Puerto Viejo. Puerto Viejo, correcto. Entonces, la vida está en función del dinero que tú puedas ganar también. O sea, realmente... Ibas a ganar mucho mejor en la universidad. Por ejemplo, en el colegio yo ganaba $500. Él me iba a pagar $620 a medio tiempo y solo iba a trabajar 3 días en la semana. Ya. Tenía muchísimas ventajas, claro. Tenía más holgura para hacer otras cosas y nos fuimos a Puerto Viejo. Ahí te radicaste en Puerto Viejo. Ahí me fui a vivir a Puerto Viejo. Viví un tiempo en Puerto Viejo. Correcto, sí. Viviste un tiempo en Puerto Viejo. Luego un semestre estuve como a medio tiempo. Te convertiste ya en profesor a tiempo completo después. A tiempo completo, adelante. Exacto. Vicente Vélez era rector, me imagino, o en esos tiempos era el ingeniero Vicente... Era rector. Era rector ya, correcto. Sí. Oye, ¿qué pasó con el padre que cuidaba con el señor coronel, con el párroco? Mira, el padre se enfermó mucho en el año 2000. En el año 99, 2000, por ahí se enfermó mucho y tuvieron que llevarlo a una casa de cuidados especiales. Pero parece ser que allá se deprimió más y duró alrededor de 2-3 meses. Y falleció. Sí. Oye, pero parece mentira cómo estos religiosos muchas veces a lo largo de su vida marcan, ¿no? Marcan la historia de un pueblo, marcan la historia de una ciudad, ¿no? Aquí hace pocos días enterramos aquí en Chone a un cura irlandés que había llegado, el padre Miguel Fischer, exactamente. Casualmente el fin de semana anterior, ¿no? Un hombre que también dejó sembrado muchísimas cosas en el tema educativo, social, caritativo, en el tema religioso, en el tema de la fe, en el tema... Bueno, enseñó a la gente a vivir en comunidad. Parece mentira, pero hay ciertos personajes en la vida, ¿no? de nuestros cantones, de nuestra tierra, que van marcando, ¿no? Van marcándonos. Y yo creo que me imagino que ese padre que tuvo tantos años también en Tosagua tiene que haber sido también alguien que marcó, ¿no? a la ciudadanía, al cantón. Mira, yo creo que él le dio el estatus real a la fe. O sea, porque... fue un conservador a ultranzas, ¿no? Porque el hombre, por ejemplo, si tú te exhibías mucho en la iglesia, el hombre te decía, por favor, retírese, que esta es la casa de Dios. Y no era tan liberal, ¿no? Porque hay unos que son más liberales. Muy conservador. Muy conservador. Por ejemplo, faldas muy altas, el hombre te sacaba. Entonces, mira, eso al principio parecía estigmatización, ¿no? Pero luego la gente entendió que era parte de la conducta, de la disciplina de la época. Correcto. Y la gente ¿Tú eres muy religioso? Yo no soy tan religioso, pero soy un cristiano. ¿Cree en Dios? Sí, totalmente. Correcto. No, o sea, no eres de lo que asiste normalmente a la iglesia, pero sí crees en Dios. Creo profundamente. O sea, yo creo que para que las leyes del universo sean tan armónicas y perfectas, tiene que haber un Dios, ¿no? Debió haber un diseño previo. Correcto. Ese diseñador es Dios. Oye, me dijiste que había sido acróbata. ¿Cómo es esa nota? O sea, porque uno cuando habla con algún pana le dice, yo fui futbolista, jugaba vóley, jugaba ping-pong, jugaba, no sé, pero acróbata ya es como que bicho raro. ¿Ah? ¿Cómo era esa nota? A ver, mira, bueno, yo creo que yo soy un deportista frustrado de alguna manera, porque nosotros, como trabajábamos tanto, mi papá no había mucho chance. Era una gran persona, pero para mandarnos a... Severo, ¿no? Estricto, sí. O sea, él no nos mandaba a participar en esos juegos deportivos. Nunca, o sea, el man, no. Una semana sin su hijo en el trabajo, no. Entonces, cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años, y yo siempre anduve vendiendo pan, ¿no? Pero en la época de invierno yo de los panes los vendía tempranito y me iba al río. No, me iba al río estaba medio barranco, me tiraba del puente y veía... Pero esto es en el centro de Tosagua. En el centro de Tosagua. Donde estaba ese puente de metal, ¿no? El puente metálico. El puente metálico, que correcto. Conecta al recreo con el malecón de Tosagua, ¿no? Y por ahí también va a la otra parroquia, pues a la estancilla. Por acá correcto, puedes irse. Bueno, lo cierto es que yo me subía a hacer trampolines desde el puente. Y habían unos chicos del recreo, del otro lado del río, que esos manes eran acróbatas, loco. Hacían piruetas, tenían unas ruedas ahí, hacían crossfit. Eran manes... Bueno, crossfit no hacía ahí ese tiempo. Pero tenían, o sea, algo parecido. Claro, ¿no? correcto, pero hacían barra, todo ese tipo de cosas ya. Tenían ruedas para empujar, entonces...
nos íbamos a las vulcanizadoras y esas llantas de mulas las metíamos hasta la mitad, las enterrábamos era una especie de y ahí saltábamos y hacíamos trampolines, ¿me entiendes? En el río, o sea, en la playa. No, en la playa, ya, correcto. Ya en seco, ya nada de agua. Ya en la playa del río, por eso digo, en la playa del río, acá. Sí. Y ahí aprendiste a dar todo eso. Yo aprendí con ellos, nos aprendí a hacer escarpados, mortales. Mortales. Claro, yo me subía y daba mortales. Correcto, exacto, sí. Por ahí en redes sociales hay unas vueltas que yo me doy, pero ahorita ya no da vuelta. Ahorita ya no da vuelta. Ahorita no. Pero bueno, lo cierto es que mira, eso me sirvió a mí cuando yo estaba en el colegio, en el Carlos Julio. Ya. Los otros colegios salían con cachiporreros. Y un día yo me puse a hacer piruetas en recreo, ¿no? Yeah. Y el man que era inspector del curso me dice, dice, tú estás bueno, dice, para que hagas piruetas en el pregón, dice. La próxima semana es el pregón, prepárate. Y yo me preparé para el pregón y aparecí dando piruetas. ¿Y tú ibas en la calle dando piruetas? En el pregón, en el desfile, así era. Con la banda de guerra también, me imagino que en algún momento hubo un tiempo que nos fusionábamos con la banda de guerra, pero nosotros no teníamos en ese tiempo. César, el sombrero. Siempre te veo con sombrero. ¿Por qué? ¿Es parte de tu identidad? ¿Lo sientes así? Porque el César, la verdad que yo tengo en mi imaginario, que lo he visto siempre, es ensombrerado, hermano. Ya, ¿no? Correcto. Sí. ¿Qué significa para ti el sombrero? ¿Y por qué? A ver, mira, primero te voy a decir por qué. Cuando se murió el padre coronel, que yo cuidaba, que ya te conté la historia, ya me quedé sin trabajo. En Tosagua hay una lubricadora famosa que se llama lubricadora Pepito. Esos manes ponen una lubricadora a la orilla del río Carrizal. ¿Ya? Y me llevan a trabajar allá. Entonces yo cambiaba aceite, limpiaba carro, pulverizaba. Multifacético, por correcto. supuesto, yo era casi mecánico ahí, ¿no? Ya, correcto. Y resolvía problemas, cambiaba crucetas. O sea que usted un 20W40, usted sabe de quién le hablo. Por supuesto. Filtro de gasolina. Exactamente. Porque usted le meten gato por liebre. Ajá, sí. Correcto. Entonces, como me ponía tanto con los lubricantes, aceite quemado, diésel y todo, yo contraje un problema de piel. De piel, correcto. Entonces, al principio no lo sentía tanto. Luego ya me di cuenta que el sol me afectaba y en el 2009 por ahí fui a donde una dermatóloga y me dice, tú tienes un problema de piel. Tienes que usar siempre protector solar y tienes que protegerte. Y yo de ahí para acá tengo más o menos más de 15 años usando sombrero. Primero lo utilizaba por tema de cuidado, pero ahora yo sin sombrero ya no puedo salir. Correcto. O sea, yo siento que me falta algo. Es como que tú salgas sin camisa. O sea, siempre me vas a ver con sombrero. Dígame una cosa, usted cuando está dando clases en la universidad se para el sombrerado también, o sí se saca el sombrero. No, yo entro con sombrero al salón de clases, converso con los estudiantes al salón de clases, luego me saco el sombrero. ¿Así se lo saca? Sí me lo saco y doy clases. Situaciones especiales se lo saca, ¿no? Sí, me lo saco. Correcto. Oiga, usted como que quiere tergiversar la conversación. No, güey, que no se va a preguntar. Ya lo veo, si usa o no usa el sombrero, es que bueno que decía, ponte el sombrero. Había una canción de un merengue, creo que era así. Ya, pero no era este sombrero a lo que se refería a esa canción. Ahora, César. Señor. César, veo que tienes varios sombreros. Sí, mira. ¿no? Y quiero que me expliques por qué los trajiste y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. A mí no me ponga cositas ahí que yo esto no lo traje para mostrárselo. Usted me está preguntando. Ya, a ver, cuente, a ver. A ver, primero el que carga puesto. Este sombrero que yo cargo aquí es un sombrero de paja toquilla comercial. Ya, correcto. O sea, es Montecristi. Mira, ¿cómo qué? Quédame. Te queda bien. Ese es un sombrero de paja ancha. Ya, correcto. Ya, entonces, estos sombreros de paja ancha son muy comerciales y son baratitos. ¿Paja ancha qué significa? Paja la ancha textura. se estima que no es como Pedro Navaja a la ancha y medio lado. No. Es el hilo. El hilo, ya, correcto, ya, perfecto. Esto de aquí no es muy costoso, es de fácil manufactura y vale $8. $8, correcto, ya. Es el que se pone todos los días. Este de aquí yo lo uso bastante, diario, casi todos los días. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio, cuando hay una quinceañera, me pongo este de aquí. Ya. Este de aquí es más fino. Es de hebra fina, sí. Ese vale más. Este más niñado. Vale $80. Claro. Ya este lo hace. Ahí donde tú lo ves. ¿Cómo se llama allá donde usted iba a hacer Pile, Montecristi? Ya. Aunque en Picosá también hay un buen sombrero. Pero te voy a decir algo. Ya. El que más me gusta de todo es el sencillito. No, este de aquí lo uso bastantísimo, me encanta. Ya. Pero este de aquí es fenomenal. Oye, pero este es de maicero. Este es de maicero. Maicero, sí. ¿No? Porque se utilizan los maiceros para... compa, pero lo que pasa es que yo tengo un carrito. Ya.
un Suzuki Forza. Ese es su carrito. Pucha, ahí se ve más elegante usted. Correcto. Pues. Ya, bueno, cuéntame, pero ¿y es que cuándo lo utiliza? Lo uso todos los días para manejar. Oiga, es que yo no tengo aire acondicionado en mi carro. Yo ando a la intemperie, yo abro, bajo los vidrios y me voy. En el Forza. Porque ahorita vi que vino como un pana y vino con Ronaldo, y con Ronaldo vino con los vidrios arriba. No, pues que el hombre es otro nivel, pues. Ya, este de aquí me protege bastante del sol. Ya. Entonces, como yo viajo de La Spam a Puerto Viejo, a la UTM, tengo ese más gruesito, o sea, ¿no? Este todavía protege mucho más. Me protege, sí. Ya, correcto. Y con este me siento súper cómodo, lo uso bastante. Ya, correcto. Este me gusta más. Déjese ese. Este lo amo, este sombrero. Déjese ese porque eso yo creo que lo identifica más con su cantón y con su gente. ¿O no? Y más allá de eso, me encanta. Este sombrero me encanta, me gusta. Correcto. El aire acondicionado. Te vi en un video hace... ¿Qué será? Antes de ayer. Y le hablabas al carro con un cariño tremendo, a un Suzuki Forza, un Suzuki Forza 1. Sí. ¿Y ese carro? Cuéntame la historia de ese carro. ¿Y por qué es tan importante? A ver, mira, ese carro tiene un valor sentimental que el dinero no puede comprar. Ya, para todo lo demás hay Mastercard. Para todo lo demás. Ya. Mira, ese carro ha tenido muchos dueños. Ya. Si tú ves el historial de las letras de cambio, ha tenido como 20 dueños ese carro. Pero el penúltimo dueño fue mi cuñado. ¿Tu cuñado? Mi cuñado tenía un hijo que vivió mucho tiempo con nosotros. O sea, el niño prácticamente nace en nuestra casa, se cría con nosotros y cuando él era pequeño siempre me buscaba a mí para dormir. ¿Tu cuñado casado con una hermana? Con una hermana mía. Con una hermana tuya, correcto. Ya. Sí. Y el niño nace este pelado y se va a vivir con los abuelos y con ustedes. ¿O tu hermana también vivía ahí en la misma casa? Mi hermana y ellos vivían juntos en mi casa. Ah, ya, correcto. Tenían un cuartito ahí en mi casa. Ya, correcto, entiendo, ya, perfecto. Luego ellos se independizan. Sin embargo, el niño siempre llegaba a la casa. Siempre, porque vivíamos cerca. Ya. Entonces... Ese carro era del pelado, entonces. Prácticamente, sí, porque ese niño duerme conmigo hasta cuando él tenía 16 años de edad. Siempre estábamos... ¿Cómo se llamaba? Kevin, ya. Luego en el año 2016, después del terremoto, él se gradúa en el colegio, se va a la universidad y un 14 de noviembre del año 2016, el chico tiene un accidente de tránsito y fallece. Pero no en el carro. No en el carro, no, en una moto. En una motocicleta, correcto. Pero ya el carro el papá se lo había dado. Entonces cuando ya viene el desenlace de qué se hace con el carro, mi cuñado me da el carro a mí. Y ese carro está conmigo desde esa época hasta hoy día. Y por eso ese carro representa mucho para mí. Te lo dio como un gesto de decir, mira, esto pertenecía a mi hijo, tú eras muy importante para él, eras muy amigo de él. Aquí no hay persona en el mundo más que se pueda quedar con ese carro que tú. Me imagino que tiene que haber sido una connotación así. Bueno, debió ser un cúmulo de sentimientos, ¿no? Porque al final el niño le decía a la mamá que él me admiraba y que quería ser como yo. ¿Te golpeó mucho la muerte de Kevin? Mucho, mira, porque yo esa situación tardé mucho en superarla. Te cuento que cuando yo estaba dando clases, yo siempre espero a los estudiantes en un salón de clases. Y cuando yo veía entrar a un chico, yo no podía contener. Yo empezaba a llorar. O sea, porque yo en cada joven lo veía representado a él. Eso te iba a preguntar. Era una cosa terrible. Eres muy sentimental también, César. Sí. En ese tipo de cosas soy muy, muy, muy sentimental. Hace unos días se me murió un gatito. Ya. Bueno, ya enterré uno. Y lloré cuando lo enterré. Lo sepulté. Me pegó mucho. Y luego se me enferma otro. Llamo al médico, hago todo lo que tengo que hacer. Lo dejo internado al gato. Luego me llama la doctora y me dice que el gato ha fallecido. Y me dice, se lo devuelvo. Doctora, le digo, discúlpeme por lo que le voy a decir, pero yo ya no quiero sepultar a mi gato. A mí me duele, o sea, correcto. Yo en ese sentido soy muy sensible. ¿Cuántos años tenía? ¿Mueren ya de viejo o de alguna enfermedad? Creo que tenía un cáncer el gatito. Pero ya tenían su edad adulta, ¿no? No, es que el gatito se desaparecía, se iba a dar vueltas por ahí y por allá. Era errante, ajá, como la golondrina, como decimos nosotros. César, veo que te entristece mucho, ¿no? Te golpeó mucho lo de Kevin. O sea, veo un hombre con un sentimiento. Era como decir un hijo para ti, ¿no? Era prácticamente un hijo, creció contigo
lo viste así a él, ¿no? Te cuento que sí, mira, y capaz y mi cuñado va a ver esto, y mi hermana y mi familia van a ver esto en algún momento. Y a veces mi cuñado ha llorado conmigo. Y yo recuerdo en una de las tantas veces que lloraba, que él me decía, usted disfrutó más de mi hijo que yo. Porque yo nunca dormí tantas noches a su lado como usted. Son momentos complicados, difíciles. Claro. A mí, en el año 94, ¿no? Fallece un hermano mío. Hermano menor. Mi hermano tuviese ahorita 45 años. Yo tenía 24, 25 años, él tenía 6, 7 años menos que yo, pero yo era como el ídolo de mi hermano, ¿no? Y fallece mi hermano y son golpes que uno, cuando está tan conectado con ciertas personas, no, uno nunca logra superar, ¿no? Pasa el tiempo y la vida te veía a ti, ¿no? Con los ojos enrojecidos, ¿no? Llenos de tristeza, ¿no? Recordar a esa persona, porque nos suele pasar mucho, ¿no? Cuando nos crecemos y nos identificamos tanto con una persona y cuando perdemos a un ser querido que tanto ha significado para nosotros, ¿no? Pero eso habla bien, ¿no? Yo creo que hay muchos estigmas en la sociedad y creen que uno deja de ser menos hombre por llorar o por contar estas cosas, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, antes nos hace más humanos, nos hace más gente, ¿no? Claro. No, al final tú entiendes, ¿no? O sea, uno, cuando pasa el tiempo y las heridas van sanando. Mira, las cicatrices siempre van a estar ahí. Porque cuando tú haces una mirada retrospectiva, como lo que tú me llevas ahora, me trasladas en el tiempo, uno siente que esa herida está ahí, ¿no? La cicatriz como que quiere sangrar, pero luego... Nunca cierra completamente, ¿no? Está ahí, ¿no? Está ahí porque, o sea, el simple hecho de que tú sientas que te lastima recordar... Claro, ya significa que fue sumamente importante, ¿no? Correcto. César, ¿por qué hoy ya, mira, hace un lindo podcast, un podcast totalmente diferente con un hombre que le ha tocado duro, ¿no? Salir adelante. No, pero viendo tu vida, tu historia, ¿no? Un chico que le costó, que tuvo que trabajar desde niño, ¿no? Se formó, se esforzó, creció, ¿no? Pero también hay sueños que uno va va idealizando, ¿no? Y yo creo que tú tienes un sueño de querer cambiar, transformar Tosagua. ¿Por qué nace ese sueño? Bueno, mira, yo creo que nosotros, así como en todos los estratos sociales, como en todos los grupos, que la gente se reúne, que se reúne a hablar de fútbol, de chicas, de chicos, de política, de religión, es el espectro más frecuente del que uno puede hablar. Cuando nosotros nos reuníamos entre amigos, siempre decíamos, a Tosagua le falta algo. Tosagua no se desarrolla. Mira, Tosagua es la capital maicera del Ecuador. Nosotros producimos más maíz que cualquier cantón del país por densidad territorial. Somos el segundo productor provincial por provincias a nivel nacional, después de los ríos. Pero por densidad territorial, Tosagua es el más productivo. Per cápita. Entonces, tú dices, tienes un pueblo productivo. En Tosagua tiene la virtud de ser atravesado por el río Carrizal en sus dos parroquias clásicas, como es La Estancilla y Bachillero. Y el río Carrizal pasa por el corazón de la ciudad, donde se puede hacer mucho y la gente no ha explotado el potencial que se tiene. Entonces nosotros dijimos, a ver, olvidémonos de los políticos, olvidémonos de lo que ellos han hecho. No es que yo no sea político, yo soy político, pero no voy a estigmatizar a los otros. Vamos a ver lo que nosotros podemos hacer en función de las potencialidades que cada uno tiene. Y empezamos a reunirnos, jóvenes, adultos mayores, personas de todos los estratos sociales, profesionales, exactamente. Y levantamos un proyecto. Y dijimos, bueno, ya tenemos este proyecto, ahora vamos a participar. Y lo hicimos por responsabilidad social, por responsabilidad moral, porque creemos que no hay nada más poderoso en esta vida que la educación. Y si tú tienes esa herramienta y no la pones a disposición de la gente,
eres un irresponsable y eres cómplice del retroceso, porque tienes que poner el pie en la línea. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, colocar el pie en la línea y decir, aquí estamos. Tenemos un modelo diferente y en función de este modelo vamos a desarrollar Tosagua. Y por eso participamos. Siente que eres disruptivo de alguna forma, porque rompes como con el molde tradicional, ¿no? Del político, de hacer política, ¿no? Tienes una historia totalmente distinta, César. O sea, no eres nadie que ha heredado algo, ¿no? No eres nadie que le ha tocado fácil, ¿no? Entonces, como que rompes esquemas, ¿no? Rompes esquemas. Y eso muchas veces la gente, el pueblo, ¿no? La gente del campo, ¿no? Siente y se siente identificado con las personas muchas veces, porque son historias diferentes, distintas, que al final esa cercanía te permite tener un apego con la gente. Yo creo que sí, mira, lo que pasa es que en nuestra geografía, la concepción de política estaba asociada al poder económico. Y en el imaginario de la gente, los que tienen más plata, los que hacen apología y alusión a que con el dinero se resuelve todo, son los que nos han gobernado. Entonces, en Tosagua no voy a decir nombre, la gente que me está escuchando sabrá la cronología, pero siempre nos gobernaron a pedidos rimbombantes y gente con mucho dinero. El dinero no puede comprar todo, César. No. Mira, el dinero es fundamental para la vida, pero no es imprescindible para que la gente sea feliz. Eso Correcto. Está claro. Entonces, hoy día la gente no busca tener dinero. Hoy día la gente busca ser feliz. Pero cuando piensa en eso y extrapola sus ideas a una manera de gobierno, dice, quiero un gobierno responsable. Y eso es lo que yo creo que nosotros hemos insertado en el corazón de la gente. César, ¿tienes familia? ¿Tienes una esposa? Me contabas antes de que estábamos conversando que sí tienes una esposa, ¿no? ¿Hace cuántos años decidiste unirte con ella? Bueno, mi esposa y yo tenemos 10 años juntos. 10 años. 10 años ¿Cómo juntos. se llama? Salúdela, hermano. Mi esposa se llama María Gabriela. Dígale que la quiere. Y bueno, yo no solo la quiero, yo la amo y me encanta cómo ella me cuida, porque siempre está pendiente de dónde estoy. Al principio parece raro, ¿no? Pero luego tú entiendes que realmente estamos sincronizados, porque ella quiere saber cómo estoy. Ella es tosagüense. Ella es de Tosagua, es de La Madera, es parroquiana, es de La Estancilla. La Madera es un sitio... Es una comunidad de La Estancilla. Correcto, mis suegros son de La Estancilla. ¿Cómo la enamoró? ¿Dónde la conoció? ¿No que fue alumna tuya, ñaño? No. Pero casi que pegas en el palo, casi que por ahí va la cosa. O reina. O estaba en el desfile cuando él te daba pirueta. A ver, realmente una hermana de mi esposa me conocía a mí porque yo le ayudaba en las tareas de matemática. Ya. Mi esposa es una mujer divorciada. Ya. Era una mujer divorciada. Era una mujer divorciada. Ya, luego se casó conmigo, correcto. ¿no? Y ella estaba haciendo unas tareas ahí porque tenía un trabajo para una de las niñas y le dijo a la hermana que le ayudara. Y la hermana dice, yo conozco a un man que sabe, dice, te lo voy a presentar. Y me pasa un WhatsApp. Imagínate tú, en el año 2015, hace 11 años, ella me escribe, me dice, ingeniero, soy tal persona, quiero que me ayude en una tarea. Dígame la plena, usted la grabó y le vio la foto de perfil. Tiene que haberle visto la foto de perfil. Tiene que haberla enviado. Dígame si o no, pues. No me mientas. Yo no me acuerdo mucho del... Bueno, al final creo que sí tuve que haberla stalkeado, ¿no? Ya, correcto. Entonces empecé a ayudarles en las tareas. A la niñita, a la hija. Bueno, es que la niña era muy pequeña. Ya, apenas tenía 6 años. Ya, perfecto. Ahorita tiene la niña, ya tiene 17 años. Ya, correcto, ¿no? Perfecto. Pero bueno, total que hicimos clic, ¿no? Hicimos feeling. Yo no soy tan amante de las carreras de caballo. Me gustan los caballos, sí, pero no me gusta. Tosagua es hípico. ¿No? Sí. Entonces, ella tenía una amiga en común que el novio de ella le gustaban los caballos. Y en ese tiempo hubo la fiebre de los caballos en Tosagua, ¿no? Ya, correcto. Entonces ella me dice, ingeniero, este domingo vamos a ir con mi amigo a la hípica, acompáñenos. Y ahí es donde ella y yo nos encontramos por primera vez. Ahí en el personalmente. Personalmente, sí.
Ya, en entonces, el hipódromo que está en en el hipódromo, lateral, pues, ¿no? correcto, en el hipódromo. Así, Sí, donde Lucho Pincay creo que era dueño sí. de esos terrenos. Ajá. En algún momento. Y luego ahí empezamos a establecer una relación. Yo pensaba que me iba a contar que también montaba, era jockey y montaba caballo. No. Bueno, ahí en el hipódromo se conoce y empieza la relación. Empezamos una relación. Y ella tiene dos. Ella tiene dos niñas. Y sí. hoy día esas niñas son como hijas tuyas. Esas niñas son como hijas mías, sí, porque yo las he visto crecer. Todas tienen sus potencialidades. En algún momento hemos estudiado juntos. La mayorcita va a estudiar ingeniería química, va a la escuela a estudiar. Química. Muy bien. A Guayaquil. Ajá. Y la menorcita, pues ella es muy buena para la oratoria, para recitar, hace poemas. Y yo también la ayudo a entrenar, ¿no? Correcto. Con un poco de lo que uno tiene, aporta, ¿no? Pero perfecto. Me llevo súper bien con las niñas. Pero tienes un matrimonio bonito, entonces, un matrimonio estable. Correcto, sí. Donde has prácticamente adoptado a estas dos niñas y son prácticamente hijas tuyas. Sí. Son tus hijas, mejor. Correcto, sí. Un saludo para Anita y para la pechocha. Bueno, César, tenemos que, son del tiempo, tenemos que irnos. Ha sido un bonito, un lindo podcast, ¿ah? De verdad que ha estado muy bonito el podcast. César también sabe llevar una conversación bastante fluida y ha sido muy ameno. Y hacer esta retrospectiva de su vida, ¿no? Con tantos capítulos, episodios y que han sido realmente fascinantes. Te dejo en palabras finales, hermanito. No, agradecido a ti, Raúl, por la invitación. Sé que también tienes proyectos bastante claros y concretos. Lo mejor del mundo para ti. La sociedad necesita personas que vean el mundo con claridad y yo creo que tú tienes esa sapiencia para que puedas hacer lo mejor que la sociedad necesita. Y agradecido a la gente que nos ha seguido hasta aquí, a las personas que han estado cerca y nada, pues nosotros tenemos un compromiso social irrestricto y tenemos una misión que cumplir. Así que creo que esta no va a ser la última vez, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Perfecto. Muchísimas gracias, César Bernabé Ceballos. No, César Bernabé Ceballos. Ojo, desde el Cantón Tosagua, en este podcast número 10 de Una Mirada Diferente, conociendo un poco más a profundidad, ¿no? Al personaje, al padre de familia, al hermano, al hijo, ¿no? Al docente, al acróbata, ¿no? Al cuidador de ancianos, ¿no? Al político, ¿no? Al soñador, ¿no? Entonces, no será hasta para una próxima ocasión aquí en su podcast de siempre, Una Mirada Diferente.